Altar de sombra. Me llamo Iván y esto me ocurrió en 2011, cuando tenía 17 años y estudiaba el bachillerato nocturno en un pueblo serrano de Sinaloa llamado San Jerónimo de las Lomas. No es famoso ni sale en mapas detallados, es un sitio de aire seco, calles empedradas y faroles que parpadean con la brisa como si respiraran. En lo alto del pueblo se levanta una iglesia vieja, de cantera pálida y cúpula rajada, la parroquia de San Miguel. Los mayores dicen que la reconstruyeron sobre un templo anterior que un incendio devoró hace décadas. Otros aseguran que el incendio fue excusa para ocultar algo peor. Yo no creía en nada de eso. Caminaba por ahí todos los días sin pensarlo, porque el camino de la escuela a mi casa pasaba inevitablemente frente a la reja negra de aquella iglesia. Aquella noche fue la última de la feria patronal. Había polvo de confeti pegado a la banqueta, olor a fritanga y música apagándose en ráfagas por el viento. Se me había hecho tarde. Revisé el celular, 11:56 de la noche. A esas horas las calles se vacían. Tomé la ruta habitual y, al doblar la esquina de la parroquia, oí las campanas. No el repique festivo de las tardes, sino 3 golpes espaciados, lentos, como un pulso enfermo. Track. Espera. Track. Espera. Track. Miré al campanario. No vi a nadie arriba, solo un halo de luz amarillenta en las ventanas de la nave central. Era extraño, porque entre semana el templo cerraba a las 8. Me acerqué a la reja, más por curiosidad que por valentía. El metal frío me ensució las palmas. Dentro, las luces del altar estaban encendidas y proyectaban sombras largas. Algo se movía lento y coordinado, como si los bancos respiraran. Me quedé pegado al barrotes, sin querer, con esa torpeza de quien juega con la idea de asustarse. Entonces escuché un murmullo. No era español, tampoco latín, eran sílabas rotas, como un rezo deshilachado que cambiaba de ritmo. Me vino a la cabeza esa sensación inexplicable de peligro que te empuja a cruzar de acera. Debería haber seguido de frente. En vez de eso, rodeé la barda hacia la parte trasera de la iglesia, donde una ventana alta tiene los vidrios viejos, llenos de polvo y grasa de velas, y permite ver el altar desde un ángulo casi lateral. Me subí a una jardinera de cemento y miré adentro. Había una fila de mujeres de velo negro arrodilladas, sin hábito tradicional, solo faldas largas y blusas oscuras. En el centro, una mujer mayor, la que dirigía, llevaba una capa roja bajo la luz. Detrás, sobre las gradas del altar, habían retirado la mesa y el mantel, la cruz, cubierta por una tela. Lo que heló la sangre no fue la disposición, sino el hedor. Sí, pude olerlo incluso desde la ventana, una mezcla de humedad añeja, cera recalentada y algo agrio, como carne dejada a la intemperie. Entonces vi que tenían una soga atada a una viga lateral, el nudo corredizo abierto, reposando sobre un reclinatorio de madera. Las campanas sonaron otra vez. La mujer de capa roja levantó una mano y las demás se pusieron de pie. El murmullo subió. Se trataba de un ritmo, de marcas en el suelo, de pasos medidos que seguían un patrón. Una de las mujeres se adelantó, joven, apenas mayor que yo, tenía el rostro congestionado, los ojos hinchados por el llanto y, sin embargo, caminaba con voluntad hacia el nudo. No había gritos, no todavía, sino una suerte de obediencia desesperada, como si buscaran contentar algo invisible. Yo no podía moverme. Sentí la tierra fría en las pantorrillas, como si la jardinera quisiera absorberme. Una parte de mí entendía que aquello no era un ensayo ni una penitencia teatral. Era otra cosa. La mujer subió al reclinatorio, metió el cuello en el nudo y miró al frente. La de capa roja hizo un gesto. 2 de las demás tiraron de la cuerda. El primer sonido fue un crujido seco de madera. El segundo, un jadeo cortado que me clavó las uñas en las manos.
La muchacha pataleó, arañó el aire con dedos rígidos y el murmullo se volvió canto. No como un rezo humano, sino como una imitación de voces, un temblor colectivo que modulaba sílabas incomprensibles. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo los tuve cerrados. Cuando los abrí, la cabeza de la chica colgaba ladeada. Las campanas no estaban sonando y sin embargo seguía escuchándolas como si me retumbaran desde dentro. Quise bajarme, correr, pero mis piernas no respondieron. Fue en ese momento cuando algo cruzó la luz. No era una persona. Tampoco un animal que yo conociera. Fue una sombra densa, una forma alta que caminó desde el costado del altar hacia el pasillo central. No tenía rasgos, pero su borde vibraba como si estuviera hecho de humo pesado. Al pasar frente a las velas, las llamas se inclinaron, no hacia él, sino como si se echaran atrás por miedo. Las mujeres cayeron de rodillas, incluyendo la de la capa. La sombra se detuvo frente al cuerpo, inclinó apenas lo que suponía su cabeza, y yo sentí un tirón, un hilo transparente arrastrándome desde el esternón. Entendí que me habían visto. No con ojos, sino con algo más antiguo que los ojos. Logré moverme agachado, tropezando con las plantas secas de la jardinera, rasgándome los jeans. Corrí por el callejón lateral, resbalé en grava, me levanté. Las campanas repicaron otra vez, ahora rápidas, burlonas, sin manos que las tocaran. Crucé la plaza y no paré hasta entrar a mi casa, donde mi madre me soltó un regaño que no escuché completo. Me encerré en mi cuarto, me metí bajo la regadera y me quedé ahí, sentado, con el agua fría resbalando hasta que las manos me dejaron de temblar. Esa noche no dormí. A las 3:12 de la mañana, cuando el pueblo entero estaba mudo, otra vez sonaron 3 golpes de campana. Mi ventana vibró. Los días siguientes procuré rodear 3 cuadras para no pasar frente a la parroquia. Sin embargo, San Jerónimo es pequeño y la iglesia se alza desde casi todas las calles. Sentía que su cúpula me seguía con un ojo apagado. En la tienda, entre el pan y los refrescos, noté a 2 de aquellas mujeres. No llevaban velo, vestían como cualquier vecina, con bolsas del mandado, pero sus rostros eran lisos, sin expresión. Una de ellas estuvo parada demasiado tiempo frente al refrigerador, con la puerta abierta, mirando botellas como si estuviera eligiendo una palabra. Al final no compraron nada. Al salir, una se giró y me miró por primera vez. Fue una sensación física, un vaso de agua derramado dentro de la camisa. Esa noche puse un mueble contra la puerta de mi cuarto. No quise contarle a nadie. En los pueblos, los relatos se convierten en chisme y los chismes en destino. Pasé una semana inventándome rutas y pretextos, hasta que el lunes siguiente, por costumbre, distracción o fatiga, tomé el camino de siempre después de clase. Cuando me di cuenta ya estaba frente a la reja. Estaba cerrada. Adentro, el altar apagado. Los faroles de la plaza zumbaban. Me juré a mí mismo que era momento de dejar el miedo en su sitio. Me acerqué a la puerta lateral para tocar madera, comprobar que no hubiera nadie y seguir. Antes de que alzara la mano, el pestillo sonó por dentro. Un giro suave. La puerta se abrió lo suficiente para dejar escapar un hilo de aire frío que olía a humedad y cera apagada. Nadie empujó, solo se abrió. No sé por qué entré. Caminé en línea recta por el pasillo central, los bancos a los lados como hileras de dientes. No había velas encendidas, ni cantos ni capas rojas. Me acerqué al altar. La mesa tenía de nuevo su mantel y la cruz, su tela morada. Cuando di un paso más, una madera crujió detrás de mí, no en el piso, sino arriba. Levanté la vista. En la viga donde yo había visto el nudo, no había soga. Había, eso sí, marcas claras, un lustre irregular, como de cuerda frotada con desesperación. Un cosquilleo incorrecto me recorrió la espalda. Me giré para salir. La puerta, la que había quedado entornada,
estaba cerrada. No fue el encierro lo que me asustó. Fue el sonido que vino del confesionario. Un respirar bajo, como de alguien que llora sin querer hacer ruido. Me acerqué porque el miedo tiene, a veces, la forma del impulso. La cortinilla estaba corrida. Asomé la cara. Dentro no había nadie, solo un rosario antiguo, con cuentas de madera gastadas, colgando de la rejilla. Toqué la cruz. Estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido mucho rato. Entonces olí de nuevo ese agrio tenue que había sentido aquella noche. No fui consciente del momento exacto en que la cortinilla se movió a mi espalda. Solo percibí una sombra que creció sin cuerpos y el peso leve de un hilo invisible tensándose desde el centro del pecho hacia la nave. No corrí, no pude. El aire se espesó, como si respirara dentro de una bolsa. Di un paso y el piso rechinó con ese mismo sonido seco que había oído antes. Pensé en mi madre, en su regaño, en su café de las mañanas. Pensé en mi cuerpo colgando. No hubo voces ni apariciones completas. Solo algo que caminó por el pasillo central sin tocar el suelo, dejando a su paso una fila de velas apagadas, como si apretara una mano sobre cada llama. Llegó hasta la última fila y se detuvo. Yo tuve la impresión clara de que, si me echaba a correr, no alcanzaría la puerta. Si me quedaba, tampoco estaba a salvo. Hubo un silencio redondo, un minuto de reloj que tardó el triple, y luego las campanas sonaron una sola vez, pero el golpe retumbó como si hubieran tocado dentro de mi cabeza. La puerta lateral se destrabó sola. No lo pensé. Salí sin mirar atrás, crucé la plaza, bajé corriendo por la calle de tierra hasta mi casa. Esa noche, cuando intenté dormir, noté algo en mi cuello, la piel marcada, una línea delgada, como si alguien me hubiera pasado una cuerda y tirado apenas para probar su fuerza. Al día siguiente, al verla en el espejo, supe que no había sueño posible que me librara de aquello. Me duché largo rato y no logré borrarla. Desde entonces, las campanas de San Jerónimo suenan a veces a deshora. 3 golpes, nunca más. La gente dice que son fallas del mecanismo, que el viento hace travesuras en la torre, que un gato se cuela y golpea la cuerda. Lo repiten para no pensar en lo otro. Yo no camino ya por esa calle y, si el viento trae el olor de cera vieja, me detengo y cambio de rumbo. A veces, al cruzar la plaza, encuentro a esas mujeres entre la gente, con bolsas del mandado, con chalecos de colores opacos, camufladas como si nada. Entonces vuelvo a sentir el tirón en el esternón, esa cuerda que no se ve, tensándose hacia el altar como una orden muda. Si alguna vez pasas por un pueblo que no sale en los mapas y las campanas suenan cuando no deberían, no te asomes. El sonido no viene de arriba. Viene de adentro. Y, una vez que lo escuchas, ya no puedes desoírlo. Nunca. Ángel de ceniza. A veces me pregunto cuándo empezó todo en realidad. Me gusta pensar que fue esa noche de septiembre de 2009 en la capilla del Panteón Viejo de San Bartolo, porque darle una fecha a lo inexplicable me ayuda a soportarlo. Aún así, cada vez que cierro los ojos y el cuarto se queda sin ruido, siento que empezó antes, como si me hubieran ido preparando con señales que yo no supe leer. Esa tarde habíamos enterrado a mi tía Eugenia. El velorio fue tranquilo, resignado, pero la misa de cuerpo presente se pospuso para la noche, porque el padre Sebastián tenía otra ceremonia. A las 8, cuando las luces de mercurio del panteón ya estaban encendidas y los puestos de flores olían a humedad, entramos a la capilla. Es un edificio pequeño de piedra volcánica, con un techo a 2 aguas y un altar sencillo que de día se ve inocente. De noche no. De noche el yeso luce gris, los santos parecen más serios y el aire guarda una corriente helada que sube desde el piso, como si la tierra respirara por una grieta invisible. Yo tenía 17.
Mi madre me encargó a mi hermana menor, Isabela, una niña de 5 años que siempre parecía más curiosa que asustada. No la pierdas de vista. Eso me dijo, y yo asentí con esa seguridad tonta de los adolescentes. Colocaron la fotografía de mi tía sobre una mesa lateral, junto a un vaso con agua y un florero de gladiolas pálidas. Todos se sentaron, y yo me quedé de pie, al final de la nave, con Isabela agarrada de mi mano. La misa transcurrió sin sobresaltos. El padre habló del consuelo, de la luz, de la promesa. Al final, como pasa siempre, mucha gente salió rápido, otros se quedaron cerca de la puerta, y los de la familia nos dispersamos entre abrazos y susurros. Mi madre y mi padre se fueron a agradecer al sacerdote. Yo solté a Isabela por un segundo, solo para despedirme de unos primos. Me giré de nuevo y ya no estaba a mi lado. No sentí miedo, al menos no de inmediato. La vi caminar hacia el frente, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. Se detuvo frente a la mesa donde estaba la foto de mi tía, subió al primer escalón del altar y se inclinó, como si escuchara algo. Tenía el cabello recogido en 2 colitas y el vestido azul que le habían comprado para la escuela. Yo avancé entre bancas, apurado, pidiéndole con la mirada a cualquiera que la detuviera, pero nadie estaba mirando. Cuando pasé junto a una columna, la perdí un segundo. Al asomarme, la vi hablando. No era un juego. Movía los labios despacio, con esa seriedad de los niños cuando dialogan con alguien real. Me acerqué 2 pasos y le dije que ya nos íbamos. No volteó. La llamé de nuevo. Nada. Estaba tan atenta que hasta inclinaba la cabeza, como si le contestaran desde algún sitio, y eso me encendió una alarma que no supe nombrar. Le toqué el brazo. En ese instante algo me rozó por la izquierda, rápido, frío, y me levantó el cabello como si me hubiera cruzado un coche en la carretera. No fue un viento cualquiera. Sentí una intención en ese aire. Me tensé de golpe. Se me escapó una grosería en voz baja y di un paso atrás, con el estómago apretado. Isabela dejó de mirar la foto y giró hacia el vacío que estaba junto a mí. Sonrió un poco y murmuró, «No lo castigues, no es malo». Lo dijo con la naturalidad de quien intercede por un amigo. Quise preguntarle a quién le hablaba. Ella, sin mirarme, contestó que su ángel estaba parado a mi lado. Lo dijo como si eso explicara todo. La tomé del brazo con más fuerza y tiré de ella hacia la salida. Se resistió en silencio, solo movía la cabeza, como haciéndole señas a alguien para que nos siguiera. Yo no quería correr, pero sentía un hormigueo en la nuca, una presencia que me olía. Cruzamos la nave y, antes de salir, me atreví a voltear. Detrás de la mesa con la foto de mi tía, en la pared del altar, se deslizó una sombra. No era un reflejo. Pasó por detrás del marco, como si la pared tuviera profundidad, una especie de pasillo oculto. Se me heló la lengua. Salí casi tropezando. Afuera, mi madre nos esperaba con los brazos extendidos. Le entregué a Isabela y traté de explicarle, pero las palabras me salieron desordenadas. Mi primo Hugo me escuchó con paciencia y, cuando terminé, me dijo que no me sorprendiera. Detrás del altar, agregó, están las cenizas. Un cuarto con nichos donde guardan urnas. Aquí todos hablan solos, bromeó sin gracia, y se encendió un cigarro. Esa noche dormí en el cuarto de mi hermano mayor. Tenía vergüenza de admitirlo, pero preferí su respiración al silencio. 3 días después todavía me despertaba con el cuerpo sudado y esa sensación de que alguien pasaba junto a mi cama, dejando frío. Isabela, por su parte, no recordaba nada. Le pregunté si se acordaba de su ángel y me miró como si le estuviera inventando un juego nuevo. ¿Cuál ángel? Soltó una risa que no me tranquilizó. Quise creer que todo fue la sugestión del panteón, el duelo, el cansancio. Lo quise creer hasta que tuve que volver a la capilla.
Una semana después, mi madre me pidió que la acompañara a retirar un rosario que había dejado sobre el reclinatorio. Era mediodía, pero el cielo estaba opaco y amenazaba lluvia. La capilla estaba abierta y vacía. Adentro, la luz entraba por las vidrieras con colores enfermos. El padre Sebastián no estaba, en su lugar, un sacristán viejo, con manos de yeso, barría en silencio. Mi madre se fue directo al reclinatorio y yo me quedé de pie, mirando el altar con la precaución de quien entra a una jaula vacía. Intenté localizar la puerta del cuarto de cenizas y no la vi. No había puerta. Solo la pared lisa, de pintura desconchada. Di 3 pasos, buscando una rendija, una bisagra. La pared respiraba frío, como si hubiera agua del otro lado. El sacristán se acercó con la escoba y, sin que yo preguntara, dijo que no había puerta por ahí. Señaló hacia un lateral, un pasillo estrecho que yo no había visto. Por allá. Me contó, sin que yo se lo pidiera, que el cuarto de urnas se había hecho hace décadas, cuando el panteón se llenó. Antes estaba la sacristía original, pero se quemó. Le miré los ojos. No parecía querer asustarme. Se guardaron las cosas en la cripta. Las cenizas empezaron a llegar después. Hizo una pausa y añadió una frase que no supe si era un chiste. A veces se confunden los que cuidan. No dormí bien esa semana. Empecé a soñar con vidrieras que vibraban, con pasos que rodeaban mi cama sin dejar huella. No le dije nada a nadie. La idea de que me estuviera inventando fantasmas por no saber despedirme de mi tía me daba vergüenza. Pero algo, que ahora reconozco como obsesión, me empujó a volver a la capilla por mi cuenta. Elegí un jueves, casi de noche. Me escondí unos minutos entre las tumbas hasta que ya no quedaba gente, y entré. La nave estaba vacía, con 2 velas encendidas que no parpadeaban. Caminé hacia el pasillo lateral y encontré la puerta de metal del cuarto de urnas. Tenía un vidrio opaco en el tercio superior. Me acerqué. Del otro lado no había luz, pero el vidrio dejaba adivinar formas. Toqué la chapa. Abierta. Entré con el corazón en la boca. Olía a polvo húmedo y a flores viejas. Las paredes estaban llenas de nichos con placas de mármol. Algunas tenían fotografías, otras, solo fechas. Sentí que el piso bajaba un poco hacia el centro, como si el cuarto hubiera sido más grande y lo hubieran achicado. Caminé entre los nichos, torpe, pidiéndome que me detuviera a mí mismo. Fue entonces cuando lo escuché. No era un susurro. Era el roce de alguien moviéndose rápido junto a mi oreja, el mismo viento con intención que había sentido una semana antes. Me detuve. No tuve valor de voltear. Al frente, contra la pared, había un pequeño altar con un cuadro viejo. Me acerqué con lentitud. Era un ángel pintado a mano, el tipo de ángel dulce que se coloca para niños. Solo que este no tenía ojos. Alguien los había raspado. La pintura estaba hinchada, con burbujas, como si se hubiera quemado y vuelto a pintar encima. Me quedé mirando, con las manos sudadas. Un golpe seco sonó a mi espalda, como una placa cerrándose. Me giré. Nada se había movido. Me escuché a mí mismo decir un perdón que no iba para nadie y para todos. No sé por qué lo dije. Fue reflejo. El viento, si así puedo llamarlo, se calmó. Noté, por primera vez, que el vidrio de la puerta empañada tenía marcas, dedos pequeños dibujando curvas desde el interior. No eran de ese día. Eran viejas. Me temblaron las rodillas. Salí sin correr, pero con prisa. Cerré la puerta, caminé a la nave y me senté en la última banca con la cara en las manos. No supe cuánto tiempo pasó. Escuché el barullo de alguien que cerraba el portón del panteón. Cuando me levanté, el vidrio de una vidriera junto al altar vibraba, aunque no había corriente. No lo pensé. Me fui.
No conté esa visita. No quería preguntas. Pero desde entonces, cada tanto, cuando paso cerca de iglesias antiguas, me ocurre lo mismo. El cabello se me levanta un poco, un aire frío me roza la oreja y tengo que apretar la mandíbula para no pedir permiso en voz alta. Isabela creció. Nunca volvió a hablar de ángeles. A veces le preguntamos, en reuniones familiares, si recuerda algo de aquella noche. Siempre frunce el ceño, intenta jugar con la memoria y al final se rinde, no me acuerdo. Lo dice con una sinceridad que me duele. Hay recuerdos que se me quedaron solo a mí, como si me hubieran elegido de testigo para algo que no necesito entender. Años después, me enteré de que el padre Sebastián había mandado cubrir el cuadro del ángel sin ojos. Lo supe por una vecina que vende velas y rosarios afuera del panteón. Dijo que lo taparon con un lienzo porque a los niños les daba miedo. Añadió que algunos feligreses aseguraban sentir un aire frío junto al altar, siempre del lado izquierdo. Me preguntó si yo también lo había sentido. Le dije que no, que quizá eran cosas del clima. Mentí con una facilidad extraña. He intentado encontrarle una lógica, una línea que lo haga menos absurdo. Pensé que Isabela pudo haber repetido cosas que escuchó, que yo confundí el sonido de una placa que se cierra con un empujón de aire, que el cuadro del ángel era solo una mala restauración. Todas son explicaciones plausibles, pero ninguna me devuelve la calma. Lo único que me funciona, cuando la noche se alarga, es recordar la frase torpe del sacristán: a veces se confunden los que cuidan. Desde entonces miro a los ángeles de las iglesias con otra clase de respeto. Quizá no están para protegernos a nosotros, sino para cuidar lo que nosotros no vemos y que, de vez en cuando, se acerca demasiado. Quizá esa noche, junto a la foto de mi tía, a alguien le molestó que yo jalara a Isabela de un diálogo que no me correspondía y quiso rozarme para que lo supiera. No fue un aviso de maldad. Fue una presencia celosa, antigua, que reclamaba su lugar. No volví de noche a la capilla de San Bartolo. Me basta pasar por afuera para sentir, en la piel, el contorno del cuarto de urnas detrás del altar, como si la piedra respirara. Cuando el aire de septiembre baja por las calles y me despeina, no me enojo. Bajo un poco la cabeza. No pido perdón en voz alta, pero lo pienso. Y, por un segundo, juro oír, del lado izquierdo, una respuesta que no entiendo, hecha de ceniza y de silencio. La cruz maldita de San Bartolomé. No pretendo exagerar ni inventar nada de lo que voy a contar. Esta experiencia me marcó de una manera tan profunda que aún hoy, después de más de 15 años, cada vez que entro a una iglesia, me siento invadido por una desconfianza instintiva, como si algo pudiera repetirse. Me llamo Luis, y lo que voy a narrar ocurrió en el año 2006, en el pequeño municipio de Tepalcatepec, Michoacán. Mi abuela era una mujer sumamente devota, una de esas señoras que jamás se perdían misa ni procesión. Yo, en cambio, con apenas 14 años, iba con ella más por obligación que por fe. Ella insistía en que la acompañara a la iglesia de San Bartolomé, un templo antiguo, levantado desde finales del siglo XIX, de piedra oscura y con una torre que parecía recortar el cielo. La mayoría de las veces íbamos cuando había actividad, rezos, reuniones, misas. Pero, en ocasiones, mi abuela ayudaba al sacerdote en labores menores, limpiar, ordenar, cuidar los objetos litúrgicos. Fue en esas tardes, cuando el templo quedaba casi desierto, que comenzaron los sucesos que jamás pude borrar de mi memoria. El primer grito. Una tarde de octubre, el padre salió a atender un asunto en el pueblo y nos dejó encargados de cerrar un par de puertas laterales y organizar algunas velas. Yo estaba en la sacristía, un cuarto amplio donde guardaban sotanas, cirios y algunas estatuas viejas cubiertas con mantas.
De pronto, un alarido desgarrador retumbó dentro del cuarto contiguo, un grito femenino tan cercano que sentí la piel erizarse como nunca. Corrí a abrir la puerta, esperando encontrar a alguien en problemas, pero lo único que vi fueron pilas de cajas, mantos y una cruz de madera apoyada en la pared. El silencio era absoluto. Unos segundos después llegó mi abuela, agitada, diciendo que había escuchado lo mismo desde el pasillo. Buscamos juntos, movimos cajas, revisamos detrás de cada estatua, pero no había nadie. Ella me pidió que no me preocupara, que quizá fue un eco extraño. Sin embargo, yo sabía que ese grito no era producto de mi imaginación. El secreto del sacerdote. Pasaron unos días y mi abuela volvió a sacar el tema. Esa vez me confesó algo que me heló la sangre. El padre había admitido que, desde hacía semanas, sentía que algo lo jalaba hacia la bodega cada vez que la cruz grande de madera estaba dentro. También había escuchado lamentos de mujer, sollozos que se apagaban de repente en cuanto encendía la luz. Esa cruz era nueva en la iglesia, un encargo que un hombre del pueblo llamado Don Emilio había donado como ofrenda. Medía casi 2 metros, hecha de madera tan oscura que parecía absorber la luz. El sacerdote planeaba colocarle la figura de Cristo, pero desde su llegada, las cosas extrañas comenzaron. Una mañana, según contó el padre, entró a la bodega y encontró la cruz de pie, sola en medio del cuarto, sin que nadie la sostuviera. Al rezar frente a ella, se desplomó violentamente, como si una mano invisible la hubiera dejado caer. La curiosidad me condenó. Yo era un muchacho curioso, y esa maldita curiosidad fue la que me llevó a espiar una conversación que nunca debí escuchar. Una tarde, mi abuela se reunió en secreto con el padre. Yo me escondí cerca de la sacristía y alcancé a oír fragmentos. No es normal, señora, decía el sacerdote. Esa cruz no es un simple objeto. Algo se metió con ella. ¿Qué insinúa, padre?, preguntó mi abuela. Me dijeron que la madera provino de un ataúd antiguo, exhumado en un panteón olvidado. No sé si lo hicieron con intención o por ignorancia, pero esa cruz arrastra algo que no pertenece a este mundo. El miedo me paralizó. Imaginé el ataúd, los huesos corroídos y la madera impregnada de muerte transformada en símbolo sagrado. El llanto en la sacristía. La noche más aterradora ocurrió una semana después. Mi abuela me dejó solo unos minutos mientras iba al atrio. Yo, terco, decidí acercarme a la bodega donde guardaban la cruz. Apenas entré, un frío imposible me recorrió entero. El aire olía a humedad y a algo rancio, como tierra removida. Entonces escuché un sollozo detrás de la cruz. Un llanto ahogado, femenino, doliente. Me quedé congelado, incapaz de mover un músculo. El sonido se fue tornando en lamentos desgarradores, tan intensos que juré sentir cómo vibraban las paredes. De pronto, la cruz se inclinó hacia adelante como si algo tratara de salir de debajo de ella. Retrocedí aterrado y caí al piso. En ese momento, un resplandor iluminó el cuarto. Mi abuela había regresado con una vela encendida. El llanto cesó de golpe. La decisión final. Al día siguiente, el sacerdote decidió deshacerse de la cruz. La cargó con ayuda de 2 hombres y la sacaron envuelta en una manta para que nadie del pueblo se escandalizara. La llevaron a las afueras, a un terreno baldío, y la quemaron. Recuerdo el olor nauseabundo que desprendió mientras ardía, un hedor que no correspondía a simple madera. Parecía carne podrida, como si realmente algo vivo hubiera estado atrapado allí. El fuego se resistía a consumirla, pero finalmente no quedó más que ceniza negra. Desde ese día, los lamentos desaparecieron de la iglesia de San Bartolomé. Mi abuela siguió asistiendo hasta su muerte, pero yo jamás volví a entrar con la misma confianza. Reflexión final.
Hoy, cuando recuerdo aquella cruz, me pregunto si en verdad fue hecha con madera de ataúd o si alguien la maldijo con un propósito oscuro. Lo único cierto es que algo habitaba en ella, algo que encontró un medio para manifestarse en un lugar sagrado donde nunca debió entrar. Yo lo viví en carne propia y aún me despierto algunas noches con el eco de aquel grito de mujer resonando en mis oídos. Un grito que no venía de este mundo. La misa de las 11. Me llamo Elías y esta historia no es un rumor ni una leyenda de pasillo. Me sucedió en 1998, cuando mis padres me metieron a un internado en la Loma Norte de Morelia. No era un colegio cualquiera. Lo dirigían monjas de mirada limpia y manos siempre frías, mujeres que rezaban con los labios cerrados y caminaban como si el suelo fuera frágil. A un costado del edificio principal, pegada a un patio de lavaderos, se levantaba una iglesia de piedra volcánica, muy vieja, con una torre que parecía cosida al cielo. A esa iglesia la llamábamos la Antigua. No sé si era su nombre real. Era el que usábamos todos, con un respeto extraño, como cuando uno menciona una enfermedad sin querer invocarla. La primera noche, mi compañero de litera me advirtió que, si me despertaba cerca de las 11, evitara mirar por la ventana. Me pareció un consejo tonto. Yo miré igual. En el patio, la luz del farol parpadeaba como un animal cansado. Las sombras eran largas y delgadas, y la puerta de la Antigua, que estaba asegurada con una tranca gruesa y una cadena de hierro, vibraba con golpes que parecían venir de adentro. Pensé en el viento. Luego caí en cuenta de que, a esa hora, el aire estaba quieto. Ni una hoja se movía. Me obligué a dormir. El internado tenía un orden perfecto que se volteaba en cuanto anochecía. Por el día, todo eran enciclopedias, uniformes planchados, cantos en latín que se aprendían por repetición. Por la noche, el sistema respiraba por otra parte del edificio. Las cañerías hacían un susurro que se confundía con pasos en los pasillos. Las monjas no hacían rondines ruidosos. De pronto una estaba detrás de ti y te pedía que bajaras la voz y luego se iba sin dejar sombra. Vivíamos en dormitorios de 6 literas. La mía quedaba justo frente a una ventana estrecha con vista al ábside de la iglesia. Desde ahí vi cosas que me gustaría poder negar. La segunda semana me despertó un golpe seco. Miré el reloj, 11:03. Me levanté con cuidado, puse los pies sobre el mosaico y sentí frío, un frío que no venía de octubre sino de algún lugar húmedo y profundo. Me asomé. La cadena de la puerta colgaba, suelta. La tranca estaba en el suelo, como si la hubieran arrojado con rabia. El farol hizo un último esfuerzo y se apagó. Cuando los ojos se acostumbraron, noté que la oscuridad no era uniforme. Había un gris más pálido en el marco de la puerta abierta. No quise mirar más. Al volver a la litera, juraría que alguien respiró detrás de mí, un aliento con olor a cera y a ropa guardada durante años. En el comedor circulaban historias con la misma naturalidad con la que circulaba el pan duro de las mañanas. Nadie contaba nada en voz alta. Uno dejaba caer una frase, otro completaba la escena y en conjunto armábamos una especie de mapa del miedo. Se decía que, décadas atrás, la Antigua había servido de refugio cuando la ciudad ardía por una epidemia. Se decía que la gente entraba y no siempre salía por la puerta. O salía distinta. Se hablaba de una campana ahogada, enterrada para que no llamara a los muertos. Las monjas no desmentían nada. Sonreían sin dientes y seguían. Mi primer castigo cayó por un descuido. A media tarde encontré, detrás del coro, una puerta baja con pintura negra y un cerrojo oxidado. La curiosidad venció. Empujé. Detrás, un pasillo angosto lleno de un olor acre, mezcla de humedad y cirio. Había un cuartito con estantes. No era el almacén de velas, como habría querido creer. Era otra cosa.
Sobre la repisa central había cajas con etiquetas escritas a mano, cabellos, listones, promesas. Un librito delgado en latín, abierto, sostenía una aguja clavada en el margen. Antes de tocar nada, oí pasos. La hermana Lucía me encontró ahí. No me gritó. Me tomó del codo con una fuerza impropia de su cuerpo delgado y me llevó delante de la Madre Superiora. Me impusieron 4 noches de capilla, limpiar, pulir, permanecer en silencio hasta el toque de queda. La primera de esas noches fue también la primera vez que escuché la misa que no era misa. Comencé a limpiar bancos cerca de las 10. A las 10:30, las paredes ya devolvían el eco de mis pasos con un retraso enfermo. A las 11, sin que se abriera la puerta principal, se encendieron 2 cirios en el altar mayor. Nadie los prendió. La llama nació del mismo aire, como si hubiera estado esperando la hora exacta. Tuve la intención de correr. Me quedé. Había aprendido que, en ese lugar, huir no sirve, solo arrastra detrás el miedo como una sábana mojada. Me arrodillé fingiendo rezar y agaché la cabeza, pero entre los dedos vi pasar sombras que no seguían el sentido de la luz. Se detuvieron en los extremos de la nave, a la altura de las estaciones del Vía Crucis. Eran figuras de hábito, pero algo en la forma de sus capuchas no correspondía. Había 2 más pequeñas que caminaban como niños con sueño, arrastrando los pies, y otra muy alta que se mantenía cerca del altar, inmóvil, como un poste. No escuché palabras comprensibles. Escuché, más bien, el rumor de muchas bocas recitando letras al revés. Cada sílaba parecía trabarse en las piedras y resbalar después. El crucifijo del fondo tembló como si estuviera suelto. Apreté los ojos. En ese momento sentí la presencia detrás de mí. No era una monja de las nuestras. No respiraba. Olía a madera vieja y a hollín. Una mano invisible me tocó la coronilla, no con delicadeza, sino midiendo el peso de mi cabeza, como hacen los que tienen que llevar objetos a otro sitio. Sentí la aguja de aquel cuartito clavarse en mi piel sin haberla visto. El dolor fue pequeño, pero la sensación de ser enumerado, contado, separado del resto, me vació el estómago. No sangró. O si sangró, la iglesia se bebió la gota. Al día siguiente pedí ir a la enfermería. La hermana que atendía me miró la cabeza, dijo que no tenía nada. Al despedirme, me deslizó, entre vendas y frascos, un consejo: no seas curioso. No era amenaza ni regaño. Sonaba a súplica. En la tarde, mientras los demás jugaban, me acerqué a la barda externa de la antigua. Sobre la piedra, como raspados con clavos, había círculos y líneas formando estrellas chuecas. La mayoría estaban borradas. Una, junto a la base de la torre, se veía reciente, como si la hubieran repasado la noche anterior. Metí la mano por la rendija y toqué el polvo. No era arena ni tierra del patio. Era ceniza. La tercera noche de castigo, el silencio cambió. Ya no era el silencio denso de los días anteriores. Tenía un zumbido de fondo, similar al que hace una abejacera cuando está inquieta. En el altar lateral habían retirado los floreros. Quedaron los manteles. Había manchas pequeñas, marrones, que nadie se molestó en lavar. La misa de las 11 comenzó antes, como si se hubieran impacientado. Esta vez sí escuché un nombre. No lo conocía. Lo repitieron 3 veces. Al final, lo dijeron con mi voz. No como si me llamaran, sino como si yo hubiera aprendido a nombrarlo sin saber que lo hacía. En la penumbra, algo se movió sobre el retablo, entre los dorados, como una salamandra oscura. Me quedé inmóvil, intentando recordar una oración simple. No llegó ninguna. Llegó, en cambio, el recuerdo de mi madre peinándome cuando era niño, sus dedos separando con paciencia un remolino de cabello en mi coronilla. La mano invisible volvió a tocarme allí. La salamandra desapareció.
La cuarta noche hubo un grito. No fue adentro. Vino del dormitorio. Salí corriendo, con el cubo de agua chorreando, y me crucé con dos monjas que venían al trote. En el pasillo nos topamos con Martín, mi compañero de litera. Estaba pálido, con la boca abierta, sin sonido. Señalaba la ventana. Fuimos. En el vidrio empañado, desde el interior, había una marca, como de 5 dedos. Pero no era de una mano apoyada. Era la forma que deja una mano cuando la levantan todavía húmeda de agua y la presionan por fuera, en el frío, para que el vapor la recorte. Nadie estaba en el patio. Nadie debía estar. El farol encendió solo por un segundo, como un parpadeo. En ese instante vimos, de reojo, una figura de hábito pegada al muro, más alta que la puerta, con la capucha apuntando hacia nosotros. Desapareció antes de que pudiéramos gritar. A la mañana siguiente, el rectorado mandó llamar a mis padres. No les dijeron todo. Les hablaron de adaptación difícil, de crisis de nostalgia. Usaron palabras correctas. Yo no peleé. Solo pedí irme. Mi padre dudó, hizo cuentas, miró el suelo. Mi madre miró la coronilla de mi cabeza y, sin tocarla, asintió. No preguntó por qué. El último día, mientras metía mis cosas en la maleta, la hermana Lucía se asomó por la puerta. Me miró fijo, como si estuviera memorizando mi cara. Tenía los dedos manchados de cera. Dijo que rezaría por mí. Que a veces la oración llega donde no llega el cuerpo. Su voz no temblaba. Lo que temblaba era algo detrás, una vibra que salía del muro y que probablemente siempre había estado ahí, solo que ahora yo podía oírla. Le di las gracias y me fui. Con los años pensé que la memoria me estaba jugando sucio, que había retocado los hechos para hacerlos contables. Volví a Morelia una sola vez, por trabajo, ya adulto. Subí la loma. El internado estaba cerrado. Crecí en hierbas por las grietas y las ventanas estaban tapiadas. La antigua seguía en pie. La cadena, nueva. La tranca, reforzada. En la torre faltaba media campana. Caminé alrededor. Encontré, a ras del piso, una pequeña puerta de servicio con una rejilla. Por ahí salió un aire helado, olor a incienso viejo y a estantes de madera húmeda. Me arrodillé sin razón. Toqué la piedra. Sentí, bajo la piel, el pulso ajeno de lo que no se va porque nadie se atreve a nombrarlo correctamente. No voy a decir que desde entonces no duermo. Duermo, pero ligero. A veces, a las 11, se me hace un hueco en el pecho, un buzón que recoge sonidos viejos. Cuando el departamento está en silencio, el refrigerador apagado y el perro del vecino ya no ladra, escucho, muy lejos, una misa que no es misa, un murmullo que no tiene idioma y, por encima, un roce en mi coronilla, como si alguien contara cuántas veces he logrado huir. No me cruzo con monjas por la calle y, sin embargo, cuando paso junto a una iglesia, me cambia la temperatura del cuerpo. El cuero cabelludo se me aprieta alrededor del remolino, como si un hilo invisible intentara tirar de mí hacia atrás. Casi nunca cuento esto. Cuando lo hago, no busco convencer a nadie. Solo necesito que exista afuera, con su propia forma, para que no me modele por dentro. Si algún día te encuentras una iglesia silenciosa, con la puerta asegurada por una cadena que vibra sin viento, no te acerques. Hay templos que no están para nosotros. Hay horas que no están para nadie. Y hay nombres que, cuando los repiten con tu voz, te dejan marcado donde no se ve, justo en la coronilla, para que cada vez que el reloj marca las 11, algo sepa encontrarte, aunque duermas, aunque estés lejos, aunque finjas que ya no lo recuerdas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror.
Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.